Saludos, le doy la más cordial bienvenida a este evento, este foro que organizamos desde el Observatorio Venezolano de Fake News. El observatorio es un proyecto de la Asociación Civil Media Análisis. Me complace mucho estar el día de hoy compartiendo con buenos colegas que están dedicados a, podríamos decir, la observación o la cacería de noticias falsas. Nos acompañan en este foro que va a estar muy centrado en el tema preelectoral, dada la cercanía que tenemos con las elecciones regionales del próximo domingo, de este domingo 21. Tenemos a Adrián González. Adrián es ingeniero dedicado como un activista ciudadano a todo el seguimiento y la cacería de fake news. De hecho, la iniciativa que encabeza, que lidera Adrián, se titula Cazadores de Fake News. Está también con nosotros, y me complace mucho, Víctor Amaya, periodista con cara de muchacho, pero con amplia experiencia ya como periodista. Actualmente, pues además de sus corresponsalías internacionales, está también en el diario Tal Cual y es el responsable de esta iniciativa que ha lanzado Transparencia Venezuela llamada Espaja, muy en criollo también, para hacernos ver, poner la lupa sobre esa circulación tan amplia que tenemos hoy en Venezuela de las noticias falsas. Y también está con nosotros alguien de la casa, León Hernández, uno de los coordinadores del Observatorio Venezolano de Fake News, quien además funge como una suerte de jefe de redacción virtual, en una redacción virtual que tenemos con colegas periodistas en 8 regiones de Venezuela. A los tres, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. A quienes nos siguen, tanto por la transmisión en Zoom como por Facebook. Además, aprovecho para recordarles que en alianza con Radio Comunidad, este próximo sábado a las 8 de la mañana, en el espacio Palabras para Venezuela, se va a estar retransmitiendo este foro para el público de Radio Comunidad. Nos alegra, nos contenta mucho también esta sinergia que tenemos con el equipo que lidera Elías Santana. Pues ya hechas todas las presentaciones de rigor, reiterándoles pues de verdad lo complacidos que nos sentimos de poder tener este diálogo en donde están las distintas iniciativas que, bueno, han surgido otras tantas, pero digamos como las iniciativas pioneras en Venezuela en el seguimiento de este fenómeno de la fake news. Quería comenzar haciéndoles una pregunta, no de tono académico, pero en general cuando se revisa la historia de la fake news o la literatura a propósito de la fake news, hay, digamos, una relación estrecha entre la propagación de las noticias falsas y los hechos electorales. ¿Ustedes creen que en Venezuela existe tal relación, que efectivamente estar en contextos preelectorales es un clima que favorece la propagación de noticias falsas? No tenemos un orden, la idea es que sea una conversación abierta. No sé quién quiera comenzar de ustedes tres. Eso, a Víctor Amaya, al pie del cañón. Voy a lanzar la primera piedra. Bueno, sí, efectivamente, Andrés, como bien lo sabes, hay como 4 grandes razones para impulsar desinformación, lo que llaman informaciones falsas, fake news, como lo quieran calificar. Intereses políticos por una parte, intereses económicos por otra parte, confusión de datos, fuentes, declaraciones y demás, pero también uno de los factores fundamentales son los intereses electorales. Toda campaña electoral se termina convirtiendo en caldo de cultivo para este tipo de cosas, no solamente porque hay intereses de candidatos en eh, venderse de la mejor manera, por supuesto, sino también de comandos al contrario para dañar posibilidades de un candidato y de igual forma de actores que
voy a poner por determinar, pero actores que puedan querer enrarecer en general la toma de decisiones del electorado. En el caso venezolano, incluso la toma de decisiones de si se va a votar o no, que estamos ahí todavía, pero en algunos casos. Pero efectivamente el entorno electoral da pie a muchas cosas, pero también no solamente informaciones falsas, sino a informaciones confusas. Uno de los casos que hemos detectado, que detectamos en esta campaña, es como a veces son cada vez más extravagantes las campañas, entonces también a veces hay dudas de esto será verdad. Y probablemente sí es verdad, pero sabes que entra como en la duda. Por ejemplo, hay una publicidad que se distribuyó hace como un mes de un candidato de la UPP 89 en Carabobo que mostraba al candidato como Blade, el personaje de este cazavampiros. Y ponían a la casa de Drácula con el arco de Carabobo atrás. Y bueno, por supuesto, la pregunta de muchos era, ya va, pero esto es verdad, esto no puede ser verdad, esto es demasiado chiste. Y sí, sí era verdad, en España lo confirmamos y sí, el equipo de campaña, el propio candidato nos respondió, es una estrategia de publicidad de mi campaña. Vimos eso por una parte, como vimos por otra parte un aviso de la mesa o que estaba tenía el logo de la mesa de la unidad donde salía una mujer con una cesta de ropa y decía el voto de la unidad es el voto de las amas de casa y que generó mucho conversación en términos del feminismo y de los grupos activistas en este sentido y también fuimos a confirmar si esa publicidad era de la MUD o no. Y hay que decir, en ese caso era de un candidato, o es de un candidato de la MUD, es verdad, en Nueva Esparta particularmente, un candidato a alcalde, pero no es una campaña de la MUD, de la tarjeta MUD, lo que llaman la campaña paraguas de la MUD. Entonces también, no solamente hay desinformación y no solamente hay fake news, sino también hay cosas que por lo extravagante y macondiano que es nuestra realidad política, muchas veces nos encontramos que la duda viene de que sea real por lo extravagante que pueda verse. León, en el caso, digamos, remontándonos más a lo que se ha reflexionado en términos de la fake news, hay, digamos, efectivamente esa relación, digamos, de cómo un clima preelectoral propicia, favorece, es un campo, digamos, propicio para la propagación de las noticias falsas. Sí, definitivamente sí. Yo pienso que desde los años, por lo menos en Venezuela, con el inicio de los procesos electorales, siempre hubo como una guerra de información, pero básicamente, digamos que por allí, en términos comunicacionales, en los años 80 empezaron como las guerras de las encuestas, por decir algo. Había de alguna manera firmas de encuestas a veces que respondían a intereses más políticos partidistas que a la realidad sociológica de Venezuela. Y de alguna manera se proliferaba desinformación de todo tipo. En algunos otros países también se utiliza la desinformación históricamente, laboratorios de desinformación para anular. Al contrario, recuerdo perfectamente lo que pasó con Hillary Clinton y los supuestos correos que fueron filtrados por el FBI justo al final de la campaña electoral, generando un impacto fuerte a favor de Donald Trump. También lo utiliza Bolsonaro, y en Venezuela con las elecciones regionales ha sido un tema, en definitiva, ha habido usurpación de encuestadoras, ha habido daño de reputaciones, han puesto muletas, han puesto cambios de franela, colocando, por ejemplo, en candidatos a alcalde en las regiones, una franela de Hugo Chávez sobre la base de otra franela por diseño fotográfico. Ha habido dimisiones que han generado desinformación en un ya confuso panorama informativo en las elecciones regionales, combinando, por ejemplo, la renuncia de Carlos Ocariz con la renuncia de otros alcaldes a las gobernaciones que no se produjeron, ha puesto a renunciar a Lady Gómez, por citar algo. Pero esto es viejo, esto no es nuevo. De alguna manera lo que sí ha habido es la sofisticación y la cantidad en términos de volumen de viralizaciones, y
lamentablemente eso penetra en las creencias y daña, crea leyendas, fábulas. Adrián, voy a aprovechar tu condición de residente ahora en Chile y que casualmente también Chile tiene unas elecciones ahora este domingo, unas elecciones cruciales. Se elige nuevo presidente en Chile. Bueno, probablemente se tenga que ir a una segunda vuelta, pero estás, digamos, entre dos aguas, ¿no? O sea, tú con tu labor diaria haciéndole seguimiento a lo que ocurre en Venezuela en este tema preelectoral, pero vives en un país donde también se está en plena campaña. ¿Tienes una mirada, tienes capacidad de poder ver si este Chile preelecciones presidenciales también es un terreno fértil para la fake news? Sí, desde luego, Andrés, ¿no? Yo tengo la fortuna de pertenecer también a un equipo de los verificadores que se encuentran aquí en tierra chilena, que se llama Chile Verifica, y allí ocasionalmente veo también los trabajos de ellos, ¿no? Y me doy cuenta, al igual que existe Venezuela Verifica, ¿no? Que ya es un hecho que existe Venezuela Verifica, y que todos los presentes están incluidos en ese equipo de verificadores. Yo lo que veo es que también, por supuesto, como en como en todos los procesos electorales, hay desinformación. Ahora, el volumen es muy diferente al volumen que nosotros estamos viviendo en este momento en Venezuela. Y yo creo que eso tiene muchas razones. En primer lugar, que el tipo de elección que estamos teniendo es una elección con gran cantidad de candidatos, pero que quizás no son tan conocidos en todas las comunidades. Es decir, yo de repente, si soy del estado Zulia, no tengo por qué conocer a todas los detalles de las campañas en el estado Bolívar, y eso yo creo que también hace difícil tanto lo que es la detección de la desinformación como ir a las fuentes y verificar si es una información verdadera, una información falsa, ¿no? Otra cosa que veo es la particularidad de Venezuela de que parte de la oposición está rechazando los comicios, ¿ya? Eso hace que quizá no sea una elección ampliamente aceptada, y debido a eso no hay, o sea, en mi punto de vista, aunque hay difusión de bulos y desinformación de forma puntual, el tipo de desinformación electoral que hay en Venezuela apunta a si voto, favorezco a cuál de las tres puntas, ¿no? O sea, favorezco al oficialismo, favorezco a la oposición o favorezco a la oposición que parece oficialismo, que no se sabe si es, ¿no? Entonces, creo que en el caso de Venezuela se juega mucho con esa incertidumbre, se juega mucho con la falta de información y bueno, la manipulación en redes sociales es interesante, me parece bastante interesante porque ese es el filón que trata como de manipularse para convencer a las personas a votar por una opción o por la otra. Bien, ya Víctor Amaya se me había adelantado, pero antes de entrar a analizar los casos como más escandalosos o más llamativos, quisiera aprovechar esta oportunidad donde están, digamos, estas tres experiencias de hacer seguimiento a todo lo que es noticias falsas, la verificación, el desmentido. Me gustaría que le explicaran a la audiencia, a quienes nos siguen ahora y quienes probablemente van a ver el video luego, cómo trabajan cada una de estas organizaciones, cómo es ese mecanismo, cómo es ese proceso para verificar algo, cómo están haciéndolo cada uno de ustedes. Por ejemplo, hemos estado hablando ahora de las elecciones regionales donde hay múltiples candidatos en muchos estados de Venezuela. ¿Cómo se le hace seguimiento a algo donde la información o la desinformación no está concentrada, por ejemplo, en una ciudad o en un solo punto geográfico? No es un orden ya preestablecido, pero bueno, si quieres arranca tú, Víctor, o Adrián, o León, como prefieran. Vale. Bueno, nosotros tenemos un equipo de 5 verificadores en espaja.com, donde cada mañana, y funcionamos como una redacción periodística,
Tenemos no solamente unas pautas como de más largo aliento, me refiero, sino además tenemos una atención al día a día. Nosotros tenemos un número de WhatsApp por donde la gente nos puede escribir, que es el 0424-198-1060, donde nos pueden reenviar cadenas, nos pueden hacer preguntas, nos pueden, digamos, plantear sus dudas. Eso, pues, constantemente se están recibiendo cosas allí y se van priorizando y asignando a algún verificador. Luego, tenemos también nuestra página web que tiene un buscador arriba cuando uno entra. Si la persona hace una pregunta por allí y no tenemos una respuesta de esa verificación, la persona, eso nos genera a nosotros en el sistema una alerta y nos dice, están preguntando sobre esto, no lo tienes, verifícalo. Y también pasa por el mismo proceso. Y también un bot que tenemos en Telegram, es PajaBot se llama, donde la gente puede interactuar con el sistema, hacerle preguntas y aquello que no tengamos verificado, nos pueden mandar la información, cadenas, algún adjunto, alguna imagen, etcétera, y la procesamos también. ¿Cómo hacemos cuando, porque como bien dices, es una campaña nacional y tiene elementos en todas partes? Bueno, Espaja, como saben, forma parte de Transparencia Venezuela, tiene apoyo de la Unión Europea y como parte de Transparencia Venezuela tiene acceso a los coordinadores regionales de transparencia. Entonces, claro, ellos que están en el terreno, están allí, o sea, transparencia en Carabobo, transparencia en Táchira, transparencia en Zulia, ellos nos ayudan mucho a lograr los contactos necesarios para poder hacer chequeos, en algunos casos in situ, cuando hace falta, y en otros casos, bueno, determinando, mira, ¿cómo es que con quién puedo hablar yo del Consejo Municipal tal? Entonces nos ayudan con algún contacto, nos hacen el puente, por lo menos nos dan la información que nos ayude a llegar hasta donde tenemos que llegar. En ese sentido, aprovechamos esa robustez de transparencia que tiene como los capítulos regionales de la organización y luego, de nuevo, pasa por el proceso habitual de verificación de información, que en el caso de espaja.com lo pueden chequear en nuestra página. Está una pestaña que dice nuestro método y ahí le explicamos a todo el que lo quiera ver cómo hacemos el trabajo y usando un método además que es replicable, porque la idea es que, como lo explicamos en las notas, que cada quien pueda hacer una verificación o en el caso de que se haga una verificación, el resultado del veredicto sea el mismo. Sí, a mí me gusta mucho cómo han surgido las iniciativas de verificación de Venezuela, porque con el paso de los meses nos hemos vuelto complementarias, ¿no? Y eso me gusta mucho porque en el caso de el Observatorio Venezolano de Fake News y Espaja, hay periodistas profesionales que están en sitio y debido a eso nosotros hemos optado por cazadores de fake news, hablo de cazadores de fake news, por abocarnos sobre todo a lo que es verificación digital, ¿no? Utilizando fuentes abiertas. Entonces, nosotros no tratamos de desligarnos de lo que es fact-checking, verificación de discurso y verificación in situ. Y hacemos rastreos digitales. ¿Okay? Básicamente nuestra forma de trabajar es la siguiente. Nosotros tenemos una red de voluntarios, principalmente en Telegram, donde funcionan dos grupos diferentes que tienen centenas de personas y que de forma regular consultan o llevan casos, preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que de forma comunitaria, muchas personas, bien sea periodistas, ingenieros como en mi caso, maestros, hay personas que hay conductores de camiones de gasolina también que aportan de cierta manera. Entonces, nuestra filosofía es que la desinformación tiene que ser descentralizada porque los bulos se difunden en comunidades que a veces son cerradas y que es muy difícil acceder a ellas. Por ejemplo, hay comunidades de pensionados y jubilados en Facebook donde se difunden bulos que se hacen muy, muy virales, pero rara vez salen de Facebook. Debido a eso, nosotros intentamos reclutar a personas que siguen a estos grupos y a estas páginas y forman parte de nuestros equipos de colaboradores en Telegram. También recibimos reportes por las otras redes sociales, por Twitter, por Instagram, etc. Luego de que eso se analiza de forma preliminar en los foros, en los sitios de discusión en Telegram,
eso se hace como un prechequeo que pasa a un equipo editorial de 5 personas que también nos reunimos en Telegram y que somos venezolanos que estamos 3 en Venezuela y 2 personas fuera de Venezuela, ¿ok? Y allí hacemos lo que es el proceso ya más, lo que es el etiquetado del caso, cómo vamos a enfocarlo y determinar si tiene suficiente alcance o si es un bulo de muy poco volumen, no lo publicamos o tratamos de priorizar otro que tenga otro tipo ¿cómo se llama? Que tenga una difusión mayor. Nosotros últimamente estamos enfocados mucho en analizar narrativas, sobre todo en narrativas digitales en Twitter, en Instagram también, y para el caso de las elecciones bueno, es bastante complejo. Yo creo que es un reto porque hay que intentar automatizar y utilizar la mayor cantidad de herramientas digitales para detectar difusión de bulos. Entonces, tratamos de manejar varias herramientas digitales en los cuales podemos detectar campañas tempranas de manipulación de plataforma en Twitter, por ejemplo, utilizando BotSlayer o herramientas como Hoaxy, y en Instagram utilizando CrowdTangle. Entonces, tratamos de utilizar este tipo de herramientas porque realmente la cantidad de información que se difunde en redes sociales es imposible de detectar si hay algún tipo de bulo y especialmente hay que saber medir qué es exactamente lo que se está difundiendo para priorizar esos casos. Bueno, en el caso del observatorio tenemos varias unidades de trabajo que combina además un equipo multidisciplinario. Nosotros en principio tenemos una unidad de detección que está compuesta por 8 periodistas que desde diversas regiones del país, Mérida, Táchira, Lara, Bolívar, Caracas, Carabobo, Nueva Esparta, realizan una labor de detección local y pueden verificar in situ o con los voceros regionales algunas informaciones. En materia de desinformación de este proceso electoral ha sido muy útil porque les permite a ellos una cercanía con las fuentes, digamos los equipos de prensa, las diversas gobernaciones, las diversas alcaldías y las diversas sedes del CNE a escala regional y municipal. También tenemos una unidad de análisis con la que en nuestra labor de alfabetización digital promovemos y condensamos lo que publicamos y también lo que recibimos. Nosotros no solo nos quedamos en la parte de la difusión de la mayor parte de los bulos importantes que circulan en Venezuela, sino también los compilamos y los montamos en una especie de dashboard, un pizarrón digital que permite ver las tendencias de toda la desinformación que circula en Venezuela. A lo largo de más de 2 años llevamos más de 3.000 unidades de desinformación detectadas y además eso nos permite llevar el registro de cómo recirculan para a los efectos de permitir una mayor alfabetización, dar a la gente incluso algunos productos comunicacionales como los fake leyendas, que digamos tenemos entre otros unidades y productos comunicacionales que difundimos por WhatsApp. Tenemos boletines por correo electrónico, boletines por WhatsApp, tenemos también nuestro cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Instagram y también difundimos algunos otros conceptos por Telegram en data más reciente. Una de las cosas que procuramos es no quedarnos con la parte de la presentación y el empaque de la unidad, sino que tratamos de alfabetizar. Entonces tenemos en nuestra página web, por ejemplo, manuales de verificación ciudadana, tenemos un monitor de verificación ciudadana con el cual los ciudadanos nos permiten sus dudas, sus preguntas sobre algunas unidades, como bien lo decía Víctor, algunas unidades parecen fake y no lo son, dado nuestro ecosistema difuso. Esto nos permite darle rápida respuesta a la gente. Obvio que la desinformación viaja más rápido que nuestros esfuerzos por hacer un periodismo inverso y descubrir la realidad con respecto a algunas unidades, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo por darle rápida respuesta a los ciudadanos. También tenemos en nuestra página web todo ese background de herramientas que nuestra unidad de análisis utiliza. Tenemos nuestras políticas editoriales también transparentes y públicas
publicadas en la página y hemos tratado de mantenernos actualizados con las herramientas en esta continua lucha y actualización de las herramientas de verificación. Sabemos que existen utilizaciones interesantes o herramientas interesantes en materia de diseño, en materia de texto, pero en lo personal insisto en que la primera y más importante de todas las herramientas es el sentido común. Y siempre le pido a la gente que no se deje llevar por las emociones. Esto, en rasgos generales, es lo que nosotros hacemos a diario. Entre 5, 6, 7 unidades analizamos, difundimos un promedio de 4 y por lo general dejamos para nuestra base de datos que está al público unas 3 o 4 más. Bueno, gracias León, también a Víctor, a Adrián. Aquí hay un par de preguntas que las voy a unir porque están relacionadas con el trabajo que ustedes hacen, que se está haciendo en Venezuela, con las particularidades que tiene el tema venezolano en el campo mediático. Acá en Zoom pregunta Mariela Torrealba, o comenta en primer lugar y luego pregunta. Contar con un sistema mediático diverso y plural se convierte en una herramienta para la sociedad ante los bulos y la desinformación. ¿Cómo ven la situación en Venezuela? De hecho, parte de la discusión que hay en diversos contextos es que sistemas de medios fuertes, pues ayudan sin duda a combatir, a contrarrestar la desinformación. En el caso de Venezuela tenemos lo contrario. Esto se complementa con un comentario que acaba de hacer en Facebook Luis Ernesto Blanco. En el caso de Venezuela tenemos la atomización de los medios. No hay medios de alcance nacional donde la audiencia pueda validar ciertas informaciones. Eso favorece la propagación de las fake news. Me gustaría, digamos, comentarios a estos dos planteamientos que hacen Mariela y Luis Ernesto por separado, pero que están bastante conectados. Esa interacción de un trabajo donde se intenta contrarrestar la desinformación, pero al mismo tiempo un sistema mediático, un sistema comunicacional que pareciera más bien favorece esa desinformación. Bueno, yo voy a hablar en mi experiencia, ¿no? Como infociudadano y yo creo que quizás un poco desde afuera del punto de vista del periodismo. Lo que nosotros hemos visto desde que iniciamos la comunidad Cazadores de Fake News es que en Venezuela, debido a este problema de lo que es el cierre de medios tradicionales, censura de medios, autocensura también, y por todo este silencio informativo que ha existido durante años, han surgido gran cantidad de alternativas informacionales que parecen medios de comunicación reales, pero que realmente no lo son. Y ese es un problema bastante grave. El venezolano se ha acostumbrado a utilizar herramientas para informarse o grupos o páginas en Facebook o grupos de WhatsApp que realmente no provienen o no generan contenido original en primer lugar y que no verifican contenido. Entonces ven gran cantidad de personas que están consumiendo noticias de falsas páginas de noticias supuestamente dirigidas por periodistas muy famosos en Facebook, que realmente lo que están es recibiendo desinformación. Hay personas que se confunden y no saben diferenciar entre lo que es un medio confiable, un medio donde hay generación de contenido diario, de forma profesional, por personas responsables y que dan la cara, y siguen a cuentas en Instagram que tienen 1,5 millones de seguidores, que son muy famosas, pero que realmente forman parte de redes de desinformación. Entonces, esa atomización de medios y la existencia de gran cantidad de alternativas que realmente no son periodísticas, que no entregan contenido de calidad, hace que gran parte de los venezolanos se confundan y estén consumiendo información que realmente es desinformación. Entonces, creo que ese es un problema que como dice León, es importante, ¿cómo se llama?, enfrentarlo a nivel de lo que es la alfabetización informacional y digital de todas las personas o de los venezolanos, porque ese es un problema grave y yo creo que es bastante particular en Venezuela.
Yo quería agregar algo, Andrés, a lo que acaba de mencionar Adrián, y es justamente cómo ha variado nuestro sistema, nuestras maneras de informarnos. Ya desde hace algún tiempo, bueno, como bien lo mencionaba Luis Ernesto en su comentario, esa atomización que ha habido en el sistema de medios venezolano, en lo que llamamos el contexto informativo venezolano, que nos han convertido en una suerte de islotes, en un archipiélago de opciones informativas, muchas veces redundantes, públicos que leen un portal y es el mismo público que lee el otro, es decir, no es expansivo necesariamente, frente a opciones masivas que han ido desapareciendo, como la prensa escrita, pero también como las radios informativas. IPIS lo ha determinado muy bien, un estudio que hizo cómo las radios se han ido y desligando pues del tema informativo para irse hacia la parte de entretenimiento, la televisión, también por todo el tema de control, censura, autocensura, hegemonía comunicacional, etcétera, pero que además eso ha traído entonces un surgimiento de formas alternativas de la gente informarse o sentirse informada. Eso no quiere decir que esté bien informada. Hace poco vimos una encuesta de varianzas donde preguntaban fundamentalmente en Caracas cómo se informaba la gente, y el mayor porcentaje lo tenía Facebook, lo tenía televisión, ¿vale? No, me tenía WhatsApp, 21%, 21,8% decía yo me informo por WhatsApp. Imagínate eso, ¿no? O sea, me informo por WhatsApp. Claro, es la plataforma que se ha convertido en la resuelve todo del día a día, ¿no? Por ahí resolvemos el gas, por ahí sabemos cuándo llega el agua, peleamos con alguien, nos enteramos de alguna cosa de la familia y también nos llegan cadenas y nos sentimos informados. Luego está la televisión con 17%. Evidentemente, todavía hay unas zonas donde la televisión es prioridad en ese sentido, en esa noción de cuando pasa algo yo voy, prendo la televisión a ver qué están diciendo. Eso no quiere decir que me van a informar bien, ¿no? Facebook e Instagram con bastante fuerza, 14% y 15% en ese sentido. Pero fíjense cómo en esta encuesta decía periódicos digitales, 7%, periódicos impresos, 2,4%. Y ahí es donde básicamente se está haciendo buena parte del periodismo mejor conducido en este momento en Venezuela, ¿no? En los portales digitales, y aún así tienen un alcance bastante limitado. Entonces, ciertamente eso también es caldo de cultivo para que la desinformación encuentre un espacio mucho más idóneo para seguir expandiéndose, seguir afectando, seguir inoculándose por allí y por acá. Y por supuesto nos pone unos retos mucho mayúsculos a nosotros, porque de alguna manera tenemos que ir a la casa, no solamente de la desinformación, sino también de la propia audiencia, de cómo llegarle en las mismas vías, autopistas que por donde la desinformación los está alcanzando. Hace un año y medio, más o menos, un poquito más, en España hicimos una investigación junto a la Universidad de Navarra, en Venezuela, sobre cómo se sentía la gente bien informada o no y tal. Y mucha gente decía, yo me siento bien informado. Eso no quiere decir que lo esté, pero se sentía bien informado porque sentía que estaba enterado de las cosas que pasaban. Y también decían que un tercio de las personas encuestadas, esta fue una encuesta con More Consulting, daba cuenta de haber recibido un fake, de una desinformación, una información falsa en las últimas 2 semanas a su teléfono celular. Ojo, un tercio no quiere decir que solamente un tercio lo haya recibido, sino un tercio que lo detectó, digamos, que pudo decir, epa, esto no es verdad. Entonces, digamos, eso de alguna manera marca el entorno en el que nos toca trabajar, pero también el entorno en el que el periodismo en general en Venezuela le toca trabajar. Bueno, la pregunta de Mariela me recuerda un poco el libro recién publicado por el Observatorio, el primer libro del Observatorio, que se llama La mentira en la censura. En efecto, creo que, como comentaba Víctor y Adrián, la censura como tal y las violaciones al derecho a la información ya de por sí limita la capacidad rápida de que un individuo pueda contrastar lo que recibió por WhatsApp, que en este caso es la principal red en Latinoamérica, ni siquiera no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, por la cual la gente se comunica, con lo que aparentemente está ocurriendo. Tienes un ecosistema
con una mordaza, tienes una manipulación que se tarifa en distintas plataformas, legítima del Estado o ilegítima encubierta, y tienes de manera descarada y frontal, según lo comenta organizaciones como Global, que se ocupa de estudiar fenómenos de desinformación y que ha descrito cómo en Venezuela, por ejemplo, entre otros países, al igual que Nicaragua y Cuba, entes y organismos y funcionarios se suman a campañas de desinformación con hashtag inorgánicos creados para crear fake tendencias en Twitter, por ejemplo. Pienso que WhatsApp como red, en efecto, permite que la gente articule sus ideas y articule la comunicación. El problema es que de pronto de tres ideas auténticas que surge por una persona que en un sector popular necesita agua, necesita saber qué está pasando con la luz en su sector, le caen siete inventos reenviados, gente inescrupulosa creando sus obras. Y a diferencia de Twitter, WhatsApp es encriptada de persona a persona. Es imposible detectar el origen de algunos mensajes, aunque sí las intenciones. Y esto genera que en efecto tengamos una metáfora, una persona ciega de ver información o de cumplir su derecho a informarse, pero además empujada hacia los carros, empujada hacia el vehículo que viene a toda velocidad para que se estrelle. Así parece que luce la gente a veces en redes en Venezuela. El problema en este caso es que, a diferencia de otros contextos y otros países con mayores libertades informativas y con mayor derecho al acceso a la información pública, por ejemplo, la gente puede contrastar muy lento, puedes leer a muy desplazada horario lo que realmente está pasando, cuando no mejor ni siquiera tiene acceso a una manera de hacerlo. Y esto, por supuesto, genera que se creen mayor volúmenes de posverdades. Las personas dan por ciertas cosas que nunca ocurrieron. De alguna manera, sobre la base de eso, decide políticamente, decide su voto, decide irse del país, decide continuar en el país, decide creer algunas otras determinadas razones por las cuales el país está en crisis. Y en efecto, esto además con un ecosistema digital al cual el individuo no accede por problemas de acceso a Internet, por problemas de la cantidad y el volumen de iniciativas periodísticas. Es un panorama complicado, y si a eso le sumamos el papel de lo que hace, lo que se llama la guerrilla comunicacional, alineado por las mentiras en el discurso público de muchos actores, genera todavía mayor problemas en nuestro entorno. Eso es lo que yo veo del comentario tanto de Luis como de Mariela, Andrés. Hay un comentario que hace Ana Julia, Ana Julia Niño, profesora también de la UCB, que me conecta con una conversación que tuvimos la semana pasada con el historiador Tomás Estraca a propósito de también esta circulación de noticias falsas en la historia política venezolana. Y él comentaba que guardar silencio, no decir en determinados momentos también es una forma o ha sido una forma del poder de generar desinformación, ¿no? Y esto se conecta con lo que comenta Ana Julia. Ella dice, la información pública colabora con el desorden informacional. Aquí nos aporta también una categoría ella, desorden informacional. En este ambiente electoral y con el clientelismo que el gobierno le mete al voto, por ejemplo, el CNE desapareció el mensaje "el voto es secreto", que era un mensaje, digamos, clásico de las autoridades electorales en Venezuela, ratificándole a la gente que no se sabía por quién se votaba. Era como una suerte de leitmotiv electoral. ¿Qué opinan sobre esto? No solamente sobre este comentario que hace Ana Julia, sino el cómo no decir, el cómo guardar silencio también puede ser un mecanismo que contribuya en un clima como el que estamos viviendo, con tan pocos referentes informativos confiables, pueda ser también ese guardar silencio una manera de contribuir a la propagación de la mentira. León. León, si quieres. Bueno, yo lo comento rápidamente con la experiencia de allegados que trabajan en el sector público, sobre todo en el sector de salud
En efecto, el no decir en materia de boletines epidemiológicos, ya sabemos, por ejemplo, lo que sucedió con los boletines epidemiológicos en Venezuela, y mientras de pronto hay algunos boletines de credibilidad cuestionable en materia de la pandemia, hay otros de otras enfermedades y otras falencias de las cuales no se disponen cifras. Esto a propósito de ciertos bulos que sobre alguna base en otros países viene un Ministerio de Salud y enseguida toma la palabra y dice, este bulo que está circulando sobre problemas en el yogur tal, que aparentemente tiene lectospirosis y atrás de la bacteria, eso es completamente falso. Aquí en Venezuela se deja correr esos bulos y contribuye a que se creen rumores y se vive en una continua zozobra que a veces genera la mayor incredulidad, que es la pretendida a veces. Y esto es que la gente no pueda dar crédito a los esfuerzos periodistas reales, ¿no? El problema en este caso es que el silencio se convierte también en una estrategia para secundar algunos globos de ensayo. Esto, como ha pasado, suele utilizarse para aprobar algunas políticas públicas y ante ciertas omisiones se sigue creciendo el rumor. Y yo voy a dar un ejemplo de esto. Recientemente, este fin de semana, algunos medios publicaron que iba a ser suspendida la clase de esta semana, como tradicionalmente es. En efecto, algunos medios lo publicaron y otros se abstuvieron. ¿Pero por qué se abstuvieron? Porque no había en ninguno de los entes oficiales del sector de educación en Venezuela una comunicación que hablara de la suspensión de clases como tal a partir del día lunes. Y esto generó que algunos colegios abrieran perfectamente sin contar con el oficio, a pesar de que ya estaba siendo rodada la información. Es después que aparece la información y se ha convertido en una rutina. Es como una rutina que entonces se filtre la información por algunos periodistas o por algunos voceros y de pronto hay como unos lazos de incertidumbre informativa que ni los mismos medios dan crédito a lo que ellos mismos a veces publican, porque le preguntan, mira, ¿dónde sacaste esto? Y ellos mismos de repente temen, uy, eso me lo dijo tal, pero en efecto no hay un oficio. Entonces se convierte en un amplio desorden, más que desorden informativo, como le dice la profesora Ana Julia. Yo diría que digamos, un campo de batalla donde hay heridos, donde hay muertos, donde hay lesionados, de repente donde hay una artillería atacando y de pronto nadie sabe lo que está pasando. Eso es lo que suele dejar estos silencios y estos desorden, a mi entender. Yo quiero agregar a eso que dice León, otra información que hace poco entró dentro de esa misma categoría de silencio, que es el aumento del diésel, que afecta mucho el tema del transporte de personas y de alimentos, y que también durante una semana nadie dijo nada, solamente los propios transportistas quejándose de que habían llegado a repostar el combustible y pues salía el nuevo precio. Y no hubo información oficial al respecto. Y creo que en el fondo, a estas alturas, capaz todavía no la hay, por lo menos no ha habido el anuncio como se esperaría en otro momento de esto. Y así con tantas otras cosas. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando se inició este esquema de gasolina subsidiada y dolarizada, se publicaron unas listas de dónde estaban las gasolineras subsidiadas, las gasolineras y tal. Muchas de las subsidiadas pasaron a ser dolarizadas sin aviso y sin protesta y sin que nadie supiera nada. Más nunca se publicaron esas listas que quedaron allí. Entonces, efectivamente, la opacidad que ha caracterizado la acción comunicacional pública del Estado venezolano en los últimos tiempos ha ido evolucionando y no solamente se trata ahora o no solamente se trata de no responder, no solamente se trata de no divulgar datos oficiales y demás, sino incluso de tampoco anunciar. Hace algún tiempo casi todo se anunciaba. De hecho, recuerdo una frase que se decía mucho en algunos sectores políticamente interesados que decían, bueno, que no digan que Chávez no avisaba. Chávez todo lo decía, Chávez todo lo anunciaba. Y ahora eso no es tan así. Ahora ocurren cosas sin que nadie se entere o porque nos enteramos, la sociedad, digamos, en general, se entera porque ya son hechos dados.
son cuestiones que ocurren. De repente el petro cambia de dato, de precio con respecto al dólar porque sale en la página web del BCB, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Entonces, eso efectivamente ayuda, contribuye a que haya esos desórdenes, si los queremos llamar así, pero también esas confusiones que hace evidentemente que la gente pueda o evita que la gente pueda tomar decisiones mucho más certeras y sobre todo mucho más rápidas, porque durante algunos días, por lo menos algunas horas, e incluso algunas semanas, no se está claro ante qué se está y hay que ir esperando, buscando. Entonces se pone una suerte de juego de gato y ratón, de tratar de buscar la verdad. ¿Te enteraste de esto? Sí, no. Y ese espacio, ese espectro se abre, por supuesto, para que entren otras informaciones y vayan enrareciendo más la cosa y vayan poniendo el caldo morado. Todo eso, pues, se pudiera corregir teniendo una política informativa mucho más abierta, o por lo menos sin llegar a esos silencios. Lo hemos visto particularmente también con el tema de la pandemia, donde ya no sé, tampoco se habla de eso. El reporte de anoche del COVID-19 de la jornada salió en la cuenta Twitter de Delcy Rodríguez a las 12:30 de la madrugada del día de hoy. Es decir, ya ni importa decir, llevar ese seguimiento, por lo menos no como al principio, pero es que además recordemos que se suma al tema de la opacidad y la falta de cuenta pública, en el sentido de que, de nuevo, en el caso de la pandemia, ha pasado ya, vamos casi para 2 años de pandemia. Empezó en marzo formalmente en Venezuela y desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021 jamás ha habido una rueda de prensa sobre el tema de la pandemia. No se le ha podido preguntar a ningún funcionario público encargado de esta materia cosas específicas sobre el manejo de la pandemia, la vacunación o lo que sea, sino que todo ha sido en cualquier caso por declaración, hasta donde el poder ha decidido decirlo. Entonces, ciertamente, la combinación de eso con el silencio y la ejecución de acciones o políticas sin anunciar, pues evidentemente le pone el reto a la gente de tener que ir cazando el alcance de las informaciones y su propia veracidad. Me permito, este último punto que has planteado, Víctor, para preguntarle muy específicamente a Adrián, en el caso de la dinámica que tú muy bien explicaste, donde hay, digamos, activismo ciudadano monitoreando lo que ocurre, haciendo recomendaciones sobre qué temas estudiar, etcétera. ¿Ustedes han logrado detectar que junto con esta falta de información gubernamental haya clara interés y acción gubernamental para incidir en toda esta discusión digital y fomentar la desinformación? Sí, yo creo que está muy bien tu pregunta porque se complementa con la anterior, ¿no? Con respecto a lo del desorden informacional que proviene del mismo gobierno, pero enfocando esa misma pregunta a las redes sociales. Y sí, de hecho, lo que ocurre a gran escala en los medios tradicionales, donde hay silencio, donde hay censura, autocensura, y muchos temas no se manejan, no se hablan de forma o no se entregan de forma explícita a las personas que consumen información. En las redes sociales pasa algo que es bastante interesante, pero que no todo el mundo tiene por qué saberlo. Por ejemplo, las personas cuando entran en Twitter durante muchos años ven, o por lo menos los venezolanos, que siempre el gobierno tiene una tendencia en el tope de los trending topics de Twitter, como si fuese, y con gran cantidad de tweets, ¿no? Y eso es un trabajo que hemos hecho desde Cazadora de Fake News, pero ustedes recientemente, Media Análisis, Espaja, Provox, publicó un informe muy interesante sobre ese fenómeno. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona acude a Twitter para informarse, ya que los medios tradicionales están censurados, son escasos, etcétera? Bueno, va a haber más de lo mismo, va a haber que hay un batallón de personas que están retuiteando sin parar, haciendo spam y que están retuiteando propaganda y en muchos casos desinformación favorable a lo que es el gobierno venezolano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre viéndolo desde el punto de vista electoral? Nosotros ayer hicimos un análisis de
la incidencia de cuentas anómalas, ¿ok?, que utilizan spam para amplificar mensajes en la red Twitter, pero cuentas anómalas asociadas a candidatos a las gobernaciones en Venezuela, ¿no? Y nos dimos cuenta que prácticamente la totalidad de los candidatos que están por el Gran Polo Patriótico tienen una alta incidencia de cuentas anómalas que están retuiteando ese contenido para hacerlo ver más popular, para hacerlo ver mejor aceptado por la tuitósfera venezolana, si se puede decir de esa forma. Pero realmente eso ocurre porque existe una maquinaria de personas que están todo el día retuiteando para posicionar esas tendencias de forma permanente durante todo el día y para hacerlas más visibles. Precisamente ayer se estaba impulsando la etiqueta vacúnate y cuídate, que no tiene absolutamente nada que ver con lo electoral, pero nosotros detectamos 2.500 tweets con esa etiqueta, pero mencionando a candidatos del oficialismo, ¿ok? De forma, o sea, y muchos de esos tweets tenían 150, 200 retweets, se parecían muy importantes, muy relevantes, pero cayeron en esta red de personas que retuitean y que están recibiendo pago, y por supuesto, la competencia no es justa con respecto a cualquier otro candidato, por lo menos en esta red social Twitter, porque existe este batallón de cuentas que están amplificando ese contenido. Entonces, bueno, en las redes sociales también existe lo mismo que estábamos hablando fuera de las redes sociales, una política de información, de propaganda y de desinformación que siempre o que existen redes que van a defender esta narrativa oficialista y es muy difícil contrarrestarla. Acá hay una pregunta que hacen en relación con, lo mencionó ya también Víctor, el tema de los desiertos informativos, cómo esta tendencia se ha ido extendiendo a varios lugares. En el caso de Venezuela, IPIS documentó esta existencia de desiertos informativos. Le pregunto a León y a Víctor con una perspectiva más periodística, es decir, cómo influyen esa existencia de regiones donde no hay información local, donde desaparecieron los diarios, ya la radio está dedicada solamente a poner música. ¿Cómo incide eso en un escenario como en un escenario preelectoral o electoral? Y si eso termina potenciando las fake news. A Adrián, luego, conectado con eso, le quiero hacer otra pregunta. Bueno, básicamente creo que es ver, digamos, cómo penetran los pocos mensajes que sí llegan. Es lo que yo veo allí. Y esto genera, digamos, una visión unívoca, no plural, completamente sesgada de la realidad, que lleva en procesos electorales a un tubo por el cual la persona ejerce su derecho al equívoco, porque no está informada. No se trata de un voto libre, no se cumple el derecho a la libre determinación establecido en cualquier cantidad de parámetros de derecho internacional. Y en el ámbito informativo, sencillamente se pierde toda esperanza por generar una conciencia libre sobre la realidad, porque solo con la pluralidad de voces se consigue alternar las visiones y los distintos ángulos de la realidad. Es una respuesta dura, cruel. Sí, yo agregaría que es una sumatoria de cuestiones, porque al mismo tiempo, y estamos viendo la consecuencia de tantos años de avanzar en una política, al mismo tiempo que hay un desierto informativo en el sentido de que se reducen las opciones para informarse de manera independiente, hay un aumento de control por parte de la hegemonía comunicacional, ya muy poca gente ya cuestiona incluso que el canal del Estado se comporta como el canal de un partido, por ejemplo, pero eso es una anomalía en sí mismo. Entonces eso también hace que lo único que a nivel de formato tenga noción de que es algo, mira, informativo, confirmado, etcétera, está marcada por la propaganda, en el sentido de que la gente se puede informar fundamentalmente por WhatsApp, pero cuando prende el televisor buscando algo que digan la verdad, algo que sea lo más conocido, el formato, un noticiero,
pues lo que encuentra es el noticiero controlado por la hegemonía estatal. Entonces, evidentemente, no solamente tienes una ausencia de fuentes informativas, una ausencia de lugares a donde informarte bien, sino que lo que encuentras está marcado por la propaganda y, como dice León, justamente termina eso afectando, afectando tu derecho a estar bien informado para tomar una decisión correcta y, como rescato la frase, bueno, vas y ejerces tu derecho a equivocarte en el caso de que sea el caso, porque no tienes todos los elementos para tomar una decisión lo más certera posible. Adrián, te quiero preguntar, digamos, aparte de los desiertos informativos que han documentado, que ha documentado el IPIS y otros estudios en Venezuela, pues cómo ha desaparecido la información. Estamos también en una sociedad que está realmente desconectada, desenchufada. ¿En qué sentido? Pues un reciente estudio del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos da cuenta de que alrededor de la mitad de los hogares no tiene internet, y estamos hablando de una encuesta hecha en las principales ciudades, o los propios reportes que da Conatel reconociendo que en Venezuela, al contrario de lo que es la tendencia mundial, ha decrecido el número de líneas móviles, por ejemplo, o lo que sabemos de que es inaccesible hoy comprarse un teléfono inteligente para muchos venezolanos. Con este clima, eh, te pregunto, ¿qué impacto puede tener toda esta discusión que ocurre, digamos, en la tuitosfera? Eh, Estamos hablándonos entre nosotros, los que sí estamos conectados, y el país que está en esos desiertos informativos y de conectividad, sencillamente está ajeno, me lo pregunto, y quiero compartir esa preocupación contigo. Sí, esa es una muy buena pregunta porque en vista de la cantidad de personas que están presentes en Twitter, de venezolanos que están en Twitter interactuando día a día, pareciera que no fuera muy representativo. Pero hay algo que es bien interesante. A veces cuando hacemos seguimientos de bulos, nos damos cuenta que gran cantidad de los bulos que circulan en WhatsApp o que circulan en Instagram provienen de declaraciones de personas que están publicando en Twitter. ¿Ok? Twitter sigue siendo la red social donde se capitaliza o que tiene capitalizada la mayor cantidad de personas públicas, políticos, ONG, periodistas, etcétera, que están discutiendo y donde se generan gran cantidad de noticias, ¿no? Entonces, a veces y generalmente ocurre que cuando se viraliza un bulo, suele provenir de Twitter. En muchos casos proviene de Twitter, pasa a Instagram y termina aguas abajo en WhatsApp, ¿no? Eso no ocurre de forma generalizada. A veces vemos cómo se vuelve viral en WhatsApp un texto que primero fue publicado en Facebook, ¿ok? Entonces hay bastantes excepciones, pero em, Twitter es una red que es muy importante y precisamente por eso se ha buscado desinformar y generar propaganda en Twitter, ya que se sabe, todos los actores políticos, el oficialismo, la oposición y bueno, todos los otros grupos que no pertenecen a los anteriores, buscan tener relevancia en Twitter porque saben la influencia que tiene. Por ejemplo, yo tengo familiares que tienen problemas de acceso a Internet y en ocasiones hacen consultas vía WhatsApp sobre casos que habíamos visto anteriormente en Instagram o en Twitter. Y es interesante cómo las redes sociales sí influyen inclusive en las personas que están recibiendo información solamente por WhatsApp, ¿ya? Porque a veces simplemente se difunden las capturas y bueno, eso proviene de las redes sociales, o sea que es bastante importante. Sí, estuve hace poco una conversación sobre cómo el presidente Bukele en El Salvador modela la discusión pública, y eh, es un fenómeno bien interesante. Es decir, en un país donde no hay tantos usuarios en Twitter, porque el presidente toma como principal campo o herramienta de comunicación el Twitter. Me explicaba una profesora salvadoreña que
lo que dice Bukele es recibido por la comunidad de salvadoreños que están en Estados Unidos, que sí son más usuarios de Twitter, y luego le transmiten esa información, esos puntos de vista a sus familiares que están en las zonas del interior de El Salvador. Son lógicas, digamos, distintas de cómo se va generando el posicionamiento, las nuevas dinámicas. Yo me siento muy complacido y creo que podríamos estar muchísimo más tiempo conversando, pero en general tenemos como política pues cerrar los eventos, incluso cuando la conversación está mejor, para que siempre queden ganas y queden temas para una próxima conversación. Aquí hay un tema que coloca Pablo Arape, y buen amigo del de Media Análisis, Pablo. Se los dejo como una última pregunta porque ya no hablamos solamente de lo que ocurre en Venezuela, sino que está relacionado con cómo viven cada uno de ustedes, lo que hacen. Hemos descrito un escenario adverso, difícil, no hay información pública, no hay medios de referencia, se hace un trabajo en muchos casos, como el caso de Adrián, con voluntarios, etcétera, ¿no? Estamos en una situación haciendo y enfrentando además a lo que se ha descrito como una suerte de gran monstruo, que es la desinformación. Pablo Arape se pregunta, yo comparto esa preocupación, esa pregunta de qué hace él. ¿Ustedes se sienten Quijotes o en algún momento se han sentido así? Quisiera las respuestas de ustedes para finalizar este foro. Bueno, yo no me siento Quijote, me siento tal vez médico. Yo creo que lo que hacemos va a ser un primer paso en una sociedad del futuro y siempre será necesario que haya verificadores en toda este camino hacia esta nueva capa antropológica de lo digital en lo humano. Yo no me veo como un Quijote porque el Quijote peleaba con molinos de viento y con utopías irrealizables. Yo pienso que vale la pena salvar a la gente de una unidad de esa información y siempre estamos corriendo detrás de esas pequeñas llamas, pero a veces llegamos tarde y a veces el paciente se nos muere, como le pasa a los médicos. Es verdad, a veces el paciente se nos muere, pero tenemos que seguir salvando a los que podamos salvar de esas unidades. Yo lo veo así. Yo, por mi parte, tampoco me siento Quijote. Yo creo que formo parte de un equipo que, que forma parte a su vez de otros equipos más grandes, ¿no? Y yo pienso que si pudiera ponerme un nombre de algo que hemos tenido por casualidad la vimos, nos dimos cuenta que era importante, nos dimos cuenta que podíamos como ciudadanos organizarnos en redes, y de alguna manera ayudar a contrarrestarlo, porque como dices tú, es un monstruo de 1000 cabezas, demasiado difícil de combatir por muy pocas personas, y entonces mientras más personas estén interesadas en combatir a la desinformación, a la propaganda tóxica, a todo este montón de bulos que están circulando, va a ser más fácil. Por lo tanto, es importante formar parte, ser un nodo de una gran red. Eso es lo más importante. Sí, yo creo que entiendo la analogía con lo del Quijote, pero creo que en general uno se termina convirtiendo en una suerte de obrero, ¿no? Es decir, todos los días tienes que resolver un problema o varios, pero vas uno a uno, donde tienes que es un sin parar de trabajar, de buscar nuevas formas para resolver el plan que tienes diseñado. Y el plan puede ser desde poner una cabilla, como sería resolver, como decía León, una unidad de desinformación, es decir, cómo atiendo esta y cómo hago que se difunda. Y al final es chamba, al final es trabajo, al final es el día a día, el modus vivendi. Y todo eso también pues forma parte de esa evaluación, más que lo del Quijote, porque el Quijote, bueno, es como mucho más romántico, ¿no? Y la verdad es que esto es una cosa de día a día que involucra cada vez conocer más, cada vez prepararse más y cada vez apoyarse más unos a otros para poder cumplir los objetivos desde el chiquitito hasta el más grande que se tenga como plataforma. Bueno,
A Víctor y a León, a quienes conozco por mucho más tiempo, pues se han puesto muy serios y racionales, pero sé que ambos tienen una vena de poetas y de gente muy emocionada con lo que hace, y es el caso también de Adrián y buena parte de lo que hacemos quienes estamos impulsando iniciativas, enfrentando problemas que nos sobrepasan. Pues también hay una vena de músico, poeta o loco para lanzarse en estos terrenos y en estas tareas, ¿no? Les agradezco mucho a los tres, a Víctor, a Adrián, a León. Espero y estoy seguro que vamos a tener oportunidad de volvernos a encontrar en algunas cuando analicemos algún otro tema que nos competa a estas iniciativas que han surgido y que están trabajando en aras de hacer frente a la desinformación y a la propagación de la mentira en Venezuela. Muchísimas gracias y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.